Muy bien, a lo largo de esta mañana todos los hermanos han ido compartiendo algunos textos bíblicos, otros alguna reflexión de lo que han obtenido de esos textos bíblicos. Algunos textos nos hablan de la inmutabilidad, como nos recordaba el hermano Carlos, de la palabra del Señor. Otros, como nuestro hermano nos recordaba en Pedro, cómo Dios habla allí, que nos ha hecho renacer con un propósito y señala esos propósitos, ¿cierto?, en la Escritura. Tenemos que decir que gracias a Dios, Dios no ha cambiado, ni su palabra ha cambiado, ni el pueblo de Dios que le sirve y le ama tampoco ha cambiado. Sigue siendo el mismo pueblo que siente fervor en su corazón, que siente alegría cuando se encuentran unos con otros y sabe que es un peregrino en este camino. Que si cometemos a veces errores o nos extraviamos un poco en la línea del pensamiento, podemos regresar a un Dios que siempre nos va a encontrar. Esa es la dicha que tenemos. Algunos otros compartieron textos bíblicos donde resaltan, como fue la primera lectura de esta mañana, que nos hablan de el gozo. El gozo. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca del gozo. Pero quiero hablar del gozo hablando de ingredientes del gozo. Y cuando usted escucha la palabra ingredientes, la sitúa necesariamente, digamos, a alguna fórmula para lo que usted quiere hacer, ¿no es cierto? Si quiere regar el jardín, pues va a necesitar un elemento, un ingrediente llamado agua. Si quiere, digamos, estar refrescándose y está sediento, acude a ese ingrediente llamado agua, o si va a cocinar, o si se va a bañar, lo que quiera, ¿cierto? Comparto ese ingrediente, digamos, pero hay muchos, un sinnúmero de ingredientes. También cuando hablamos, necesitamos ingredientes. Si necesitamos hablar para hablarle al corazón a las personas, vamos a buscar los ingredientes y que Dios nos ayude a mostrar la compasión, el amor, la gracia y la generosidad para la persona. Si queremos de pronto herir a otro, pues ya serán otros ingredientes. Pero los ingredientes recomendados en la palabra de Dios es para ayudarnos a forjarnos cada vez más en una intensidad, en un crecimiento mayor, digamos, de nuestro gozo y de nuestra esperanza en el Señor. Así que el primer texto lo encontramos en el Salmo 119. Y vamos a mirar allí en el Salmo 119, el verso 11 en particular, aunque allí no se mienta la palabra gozo, pero está contenida en el resto de esa lectura. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuál es la razón? Para no pecar contra ti. Podemos entonces pensar que el primer ingrediente para el gozo es guardar la palabra del Señor. Si miramos allí los textos que siguen, el verso 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza.
Y el verso 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras y me he gozado en el camino de tus testimonios. Porque es que en la presencia del Señor, como también hubo así una lectura esta mañana, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Podemos decir en palabras cortas que es Dios con su presencia en nosotros el que nos hace estar gozosos. Y ese gozo viene a nuestro corazón, se incrementa en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro ser, toma vigor y fuerza en la medida que guardamos su palabra. Cuando andamos circunspectos, cuando andamos atesorando esa palabra preciosa, cuando somos conscientes que esa palabra del Señor alumbra nuestro corazón y nuestro pensamiento. Como dijera en palabras del hermano Carlos, en la inmutabilidad de esa palabra. Dejar que esa palabra cuaje el pensamiento. Dejar que esa palabra haga fluir ese pensamiento. Eso nos hace estar maduros, nos hace estar ecuánimes en nuestra persona y en nuestra forma de proceder, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos ayuda a mantener ese entusiasmo de vida, ese gozo y ese deleite y el placer de estar en la compañía del Dios eterno. Lo contrario de eso es, digamos, lo que entristece al alma, lo que nos hace titubear, lo que nos hace estar caminando como desesperanzados, es la desobediencia a esa palabra del Señor. Lo sabemos muy bien, lo hemos experimentado una y otra vez. Toda desobediencia crea barreras, y la primer barrera, digamos, que hay es que rompe la comunión de uno con Dios. Y cuando la comunión con el Señor está rota, el alma se aflige, el espíritu se angustia, el ser se marchita, como que no tienes ganas, como que te invitan y así voy a pensarlo. Pero la obediencia a la palabra hace todo lo contrario, aumenta el gozo, cual río impetuoso que avanza y está en el ser y nos hace estar radiantes y nos hace estar dispuestos para la palabra del Señor. Cuando llega el día domingo, estamos pletóricos, estamos complacidos, porque ha llegado el tiempo de congregarnos, de ver el rostro de mi hermano, de saber que nos juntamos como iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es este local donde estamos. El día que la iglesia del Señor, por A o por B, tenga que salir de este lugar, lo alquilarán y será otra cosa. Pero la iglesia que se reúne el domingo, se reúne alborozada, pletórica de gozo, porque su Dios la ha acompañado día y noche, la ha acompañado a mañana tarde, la ha acompañado cada día, porque su presencia está en cada uno de nosotros y nos congregamos con qué alegría, porque hemos guardado la palabra y venimos a oír esa palabra que nos exhorta, que nos anima,
pero que también algunas veces no, todas las veces también esa misma palabra nos conforta y nos exhorta y nos ayuda, digamos, a reflexionar en nuestra vida interior. Así que entonces, el guardar la palabra de Dios es ese primer ingrediente que participa, digamos, en aumentar o, digamos, mantener firme el gozo de Dios en nosotros. Hay otro ingrediente muy importante para dar sabor y exquisitez al gozo de Dios, porque es fruto del Espíritu Santo. Si recordamos a Gálatas, es lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor, y en segundo lugar, gozo. Y sigue hablando. De tal manera, digamos, que estamos haciéndonos partícipes de algo que Dios produce en nosotros y nos da a nosotros, pero que es necesario también incrementar cual río, haciéndolo cada vez más dinámico. Ese segundo ingrediente es practicar la verdad. Y estamos hablando no de cualquier verdad, sino de la verdad que ha recorrido por centurias los collados del cielo. Pero que habiendo recorrido los collados y las montañas del cielo, ha descendido a la tierra como una viva palabra del Señor. Y que Él cuidó de referirla a los hombres de sus días a través de los profetas. Y luego a través de Cristo. Y hoy en día nos la recuerda a través de los predicadores, porque no hablamos otra palabra, sino la palabra que nos ha dado el Señor. Esa es la que compartimos y hablamos. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 14, el verso 6, un texto bastante conocido y memorizado entre nosotros. Pero vamos a leer Juan 14, versículo 6. Es una verdad inamovible de las Escrituras. Jesús dijo, y podremos decir que el Señor sigue diciendo en todo el presente. Él dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si practicamos entre nosotros esta verdad de la palabra del Señor, ¿quién es el que nos pone en comunión con el Padre, el que nos conduce al Padre? Un solo nombre hay: Jesús. No hay otro nombre. No hay nombre de ninguna iglesia. No es el nombre de ninguna religión. Es Jesucristo. He estado leyendo, me gusta leer, y ha caído a mis manos un libro que habla de San Martín de Tours. Habla de un rey Clodomeo. Si son lectores, saben quién fue Clodomeo, un rey visigodo, del bautismo de ese rey. Y habla también de otro personaje, no recuerdo ahora el nombre, pero las experiencias que quiero decir de este libro, no todas, algunas, es San Martín de Tours, un ermitaño, un hombre que flagelaba su cuerpo, un hombre que dormía en la losa de un piso frío,
un hombre que vivía en andrajos. Pero era un hombre famoso. Aquí en su época la gente iba y él oraba por la gente y la gente la sanaba, se sanaba y muchas cosas así. Y la gente le tomó aprecio. Martín vivía en pobreza. El resto de clérigos de esa época vivía como viven hoy, con lujos. Y llegó el tiempo de nombrar a un obispo. Y ahí hubieron varios candidatos. Y en ese tiempo se pagaba dinero para lograr esos puestos. Pero el pueblo no dejó que nombraran a otros, sino a Martín, al hombre que hacía milagros, lo llamaban. Llegaba al punto de que donde Martín dormía, sacaban ahí una hebrita de la cosa y se la llevaban. Le hicieron algo, digamos, porque eso los protegía y les daba. Lo que quiero significar con eso es que en la Edad Media, o mucho más atrás de la Edad Media, estamos hablando del año 300, año 400, la época de Martín, buscaban agradar a Dios a través de la autoflagelación. Eso es mentira. A través de flagelar el cuerpo, de destruir el cuerpo como templo de Dios, flagelándolo con hambres y haciéndolo miserable, no es como se agrada al Señor. Es por creer con todo el corazón y la mente que no hay otra manera de llegar al Padre y de recibir el perdón de nuestros pecados, sino a través de un personaje. Y ese personaje sí sufrió y sí luchó, pero Él murió en favor nuestro, para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y Él es el que nos conduce al Padre. Si practicamos esa gran verdad, estamos fortaleciendo día a día nuestro gozo y nuestro entusiasmo de la vida cristiana. Hay otros textos que pudiésemos compartir. Es allí mismo en Juan, capítulo 17, el verso 17 de Juan, dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el verso 22 del mismo capítulo: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En estos textos que leemos, dice el Señor que no hay otro modo de santificar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, sino a través de la palabra del Señor. Si usted y yo tenemos pensamientos que no sean los pensamientos de Cristo, atesorados y creciendo en nuestros corazones, pues hermano, necesitamos ir a la palabra del Señor. ¿Usted quiere ser santo? ¿Quiere cumplir el mandamiento del Señor que dice, sed santos porque yo soy santo? Pues hay que dejarse, permíteme usarlo de esta manera, déjese bautizar por la palabra del Señor. Y lo que estoy diciendo con eso es, procuremos estar sujetos a esa palabra, a estar por debajo de esa palabra, que esa palabra nos gobierne, que esa palabra, digamos, influya en nosotros nuevos pensamientos de amor y de amistad. Uso esa palabra a propósito. Yo sé que usted piensa en el bautismo y piensa es en el agua y estar allí. ¿No es cierto? No. Al pueblo de Dios fue bautizado estando bajo una nube. ¿No es cierto? Lo bautizaron estando bajo una nube en el desierto. Usted
usted y yo podemos estar hoy en día radiantes y bautizados si estamos bajo la gobernabilidad de la palabra de Dios morando en nosotros. Y si esa palabra está por encima de todos nosotros. Y cuando hablamos de estar por encima es que usted y yo no tenemos el poder de cambiarlas. Eso no es sabiduría. Eso se llama rebelión contra Dios. ¿No es cierto? Lo contrario es aceptar la palabra de Dios como es y sujetarnos a ella. ¿Cierto? Entonces, practicar la palabra de Dios es algo que también, digamos, incrementa el río de nuestro gozo. Así que es un ingrediente a tener muy en cuenta. La tercera cosa que quiero significar con esto es hacer el bien. Vamos a consultar una cita al libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 12, el verso 20. Dice así el texto: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Y el verso 22: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Qué estamos diciendo? Que una cosa que bien hacemos es cuando pensamos, como dice Pablo, en todo lo que es bueno, en todo lo amable, en todo lo justo. El proverbista dice que, verso 20, en forma contrastada, dice: el corazón engaño hay en el corazón del que piensa el mal. Porque el que piensa, si utilizamos el elemento pensar, nos lleva, digamos, a planificar las cosas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos caer? ¿Cómo lo metemos en una trampa? Y en esa planificación piensan y se agitan. Y también esas planificaciones engendran riesgo, porque siempre están pensando: habrá un delator entre nosotros, alguien irá a confesar lo que estamos haciendo. Hay temor en el corazón del que piensa el mal, porque está haciendo algo a escondidas, escondido, para luego referenciarlo al público. Eso no. Entonces, lo contrario de eso es la verdad, pero alegría, dice el verso 20, en el de los que piensan el bien. La palabra alegría puede también, digamos, significar allí el gozo de los que piensan el bien. Los que planifican también, pero planifican para bien. Y hay muchas formas de planificar. Muchas, yo no voy a detenerme en ninguna. Pero quiero decir, hermanos, vale la pena planificar nuestro tiempo, digamos, con el Señor. ¿En qué momento leeré la palabra de Dios?
¿Qué día en específico voy a leer la palabra a solas? ¿Qué día voy a compartirla con el resto de la familia? Planificar estos tiempos trae alegría también y gozo en el corazón. El verso 22 es como del mismo tenor, porque dice: los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. ¿Qué es lo que hace un labio mentiroso? La boca solo confiesa lo que está en el corazón. Porque dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si de la boca solamente salen palabras de engaño y palabras de mentira, ¿cómo afecta eso a Dios? Dice que es abominación. Como es abominación a Dios tener también un ídolo, tener una creencia. Su creencia personal es como yo creo. Pues amados hermanos, déjame decirte que hay muchas creencias, muchas. En los días del Señor habían 1200 religiones con sus credos y sus verdades. Pero hoy en día se han hecho más, ¿cómo se llama? Ha sido más rápido y más se ha multiplicado su crecimiento. Mentiras. Dice que esas maneras de creer son abominación a Jehová. Pero en sí, ¿qué es abominación? ¿Qué es eso? ¿Ha caminado alguna vez y de pronto en uno de estos lugares donde se echa la basura, alguien ha echado un pollo en descomposición o han arrojado un gato o alguna comida se ha dañado y el tufo sale? ¿Qué hace usted? ¿Se queda despacio? ¿Toma aire profundo? No, sale corriendo para dejar eso atrás y cierra su manera de respirar. ¿Por qué? Porque no le gusta. Pues eso se llama abominación, ¿no es cierto? Estas cosas calamitosas que molestan la dignidad, y los labios mentirosos ofenden la dignidad de Dios. No le gusta, no es de la naturaleza del Señor. Así que cuando hacemos el bien, cuando hablamos verdad, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La verdad no es lo que usted y yo decimos que es verdad. La verdad es lo que la palabra de Dios declara que es verdad. Porque eso es lo inamovible. Es interesante que el cielo pasa y la tierra pasará. Pero ¿qué dice el texto? Termina el texto. Su palabra siempre permanece. Así que el que hace verdad, ese, ¿qué es lo que pasa con ese? Son contentamiento a Dios. Oh, hermano, que nuestro paso en la calle, que nuestra manera de vivir en casa, no nos apartemos de la verdad y la vivamos, porque eso hace que nuestro Dios esté contento. Y cuando nuestro Dios está contento
y estamos haciendo lo que Él hace, pues tenemos también todas las peticiones que le hacemos. Entonces, procuremos ante todo, digamos, hacer verdad o dedicarse por entero a hacer el bien, que es practicar la verdad. Hay un cuarto elemento, que es el amar a Dios y servirle. Es otro elemento, otro ingrediente importante que incrementa el gozo de Dios en nuestro corazón. Todos nosotros nos acostamos y nos encomendamos al Señor. Y nos levantamos y hacemos lo mismo. Pero hay una frase que viene del paganismo y dice que fulano está acostado, y si está dormido, ¿qué decimos? ¿Está en brazos de quién? Morfeo. En brazos de Morfeo. Pues hermano, cambie eso, por favor. Usted ni yo no estamos en nuestro descanso. Dios aleje eso. No estamos en brazos de Morfeo. Estamos en los brazos de nuestro Padre, de nuestro Dios que nos cuida. Así que por favor borre ese chip. Usted y yo nos acostamos y descansamos y nos levantamos porque estamos en los brazos de nuestro Dios que nos ama, de nuestro Dios que nos cuida, de nuestro Dios que nos llena de gracia para servirle. Veamos un texto en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Ya el hermano tocaba ese texto, leyó una parte de ese texto. Primero de Pedro 1. Dice el verso 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Puede poner ahí la palabra gozo, que no está traduciendo lo malo. Os alegráis con gozo, ¿cómo? Inefable y glorioso. No hay forma, no hay palabras para explicar qué es esta cuestión de inefable. Por lo menos de hacerlo tangible. Así que el apóstol Pedro utiliza ¿cómo se llama? Lo que califica el verbo. Un adjetivo. Utiliza un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo que usa? Inefable y glorioso. Ese gozo que produce el Señor en nosotros, pero que se incrementa con el servicio que hacemos a Él, no lo alcanzamos a describir, pero lo experimentamos. Lo experimentamos. Y Pedro dice, es algo tan glorioso que no cabemos, que no cabe ni siquiera en el cuerpo. ¿Me hago entender? No es que el gozo está en el corazón. Sí, está en el corazón, pero también está en la mente, está en el corazón y está en el cuerpo. Es el gozo, ese gozo glorioso e impactante que hace sentir al pueblo de Dios victorioso, que hace sentir al pueblo de Dios que va de la mano de Dios, que hace sentir al pueblo de Dios cuidado por un Dios que lo guía y lo sostiene.
que lo hace sentir victorioso. Algunas veces leemos aquí y decimos que la iglesia del Señor, ni las puertas de ¿qué? Del Hades. ¿Cuál es el Hades? El infierno, ¿cierto? El lugar donde domina Satanás. ¿Qué pasa con eso? No prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿cómo vemos el cuadro mental en nuestra mente cuando leemos ese texto? De pronto vemos ensanchado el infierno con toda la mundanalidad, y la iglesia la vemos como allá en un rincón, como protegida, como escondiéndose. Pues amados hermanos, eso no es lo que nos está diciendo el texto. Lo que nos está diciendo es que la verbosidad y el ánimo y el encanto de la iglesia es tan grande que esas cosas que tiene el mundo no pueden dominar a la iglesia. Es mayor el encanto, es mayor el gozo que produce Cristo cuando lo servimos que el gozo atrayente que pueda ejercer el mundo. Es ese gozo a través de las edades, de la edad de la iglesia, pero en la presencia siempre del Señor en la vida de usted y de mí, que hace que, digamos, sea que no tengamos el temor de enfrentar las situaciones, porque detrás de nosotros y en nosotros hay un poderoso gigante que va con nosotros. Servirle al Señor. Usted y yo le servimos porque le conocimos, porque sabemos que Él nos ama y nos protege, que Él está aquí con nosotros. Última cosa, último ingrediente que quiero compartir, no porque no haya más, pero para esa predicación fue lo que les seleccioné: 5 elementos, 5 ingredientes. El quinto ingrediente es la comunión de los santos. La comunión de los santos. Todos nosotros ahora nos esparcimos, pero vamos contentos. Y luego desde nuestros respectivos lugares nos volveremos a encontrar cuando tengamos otra vez otra reunión del pueblo. Ese hecho de llegar y congraciarse con los hermanos, de saludarlos, de verlos, de saber que están aquí y que estamos en comunión unos con otros, que hay paz en nuestro corazón y en nuestra mente con el hermano y con la hermana, y que los apreciamos en el Señor. Eso se llama comunión. Y hemos compartido también la cena del Señor, que la compartimos cada 8 días, expresando también comunión entre nosotros. Pero también esa comunión no es solamente con nosotros, es comunión con el Señor. Vamos a hacer referencia a algunos textos, porque cuando venimos al templo expresamos eso. Romanos 15:32. Romanos 15:32. Dice el texto. Está hablando Pablo. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Que Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué es lo que dice Pablo?
¿Qué es lo que le producirá gozo? Le he pedido a los hermanos que oren, porque dice el verso 31, para ser librado de los rebeldes que están en Judea. Está en peligro. Para que sea librado de ellos. Pero para que llegue con gozo, oren para eso. Para que pueda llegar con gozo y estar entre vosotros. Le producía al apóstol Pablo y también a nosotros regocijo al encontrarnos en el templo, al encontrarnos en la sede de la iglesia. Y oramos. Pablo era para ser guardado de los rebeldes en Judea. Pues hermano, usted y yo hemos sido librados de un dolor de tripa. Hemos sido librados de un accidente. Hemos sido librados de muchas cosas que no nos hemos dado cuenta. Pero estamos aquí. Y ha sido el fruto de una oración que intercede por los hermanos en la iglesia. Encontrarnos produce gozo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 11 y 12. Segunda Corintios, yo dije primera, segunda Corintios. Segunda Corintios 13, 11. Dice este texto. Leo el 11, a partir del 11 de este capítulo. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Y sigue diciendo, todos los santos que saludan la gracia del Señor y todo lo demás. ¿Qué dice Pablo? Que hemos de tener gozo. Pero hablan de perfeccionar al gozo. De ahí que hemos trabajado en ese campo, ojalá que lo hayamos logrado, el de ir, digamos, aumentando. Yo le he llamado canal, yo le he llamado ingredientes. Esos ingredientes que me ayudan a perfeccionarme a mí en la vida cristiana son los que he particularizado en esta mañana. Primero ingredientes es el guardar la palabra de Dios. Segundo ingrediente, practicar la verdad. Tercero, dedicarse a hacer el bien. Y el cuarto, amar a Dios y servirle. Y el quinto, tener comunión con los santos. Muy importante. Porque la comunión de los santos revitaliza nuestro gozo. ¿No es cierto? He tomado el cuidado de preguntar a algunas personas sobre esta costumbre de el ósculo santo. Bueno, algunos me han dicho lo que es un beso. Es un beso. Pero es un beso que se da, aunque implica cariño. Es un beso que se da con alegría. Es un beso que está lejos de cualquier apetencia de inmoralidad. ¿No es cierto? Y en algunos lugares, por lo menos de donde yo provengo,
no es costumbre darle un beso en la mejilla. Estrechamos la mano. Eso es lo que hacemos. Y eso, aunque no es el beso, está exteriorizando también mi alegría, mi entusiasmo de ver al hermano caminar en la gracia y en el conocimiento del Señor. Aquí he preguntado si es costumbre de la iglesia, por las referencias bíblicas y quienes lo dicen. Pienso que era una costumbre en la iglesia primitiva, porque Pablo dice, salúdense de esa manera. Pedro dice, salúdense de esa manera. Pedro lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 14. Así que Pablo y Pedro están recomendando que los hermanos se saluden con un beso. O sea, España ha tomado una costumbre. ¿De dónde la toma España? ¿De la enseñanza bíblica? No. ¿De dónde viene la costumbre? De Oriente. De Oriente. Del pueblo musulmán, del pueblo hebreo. Se abrazan y se saludan. ¿Eso está mal? No. ¿Eso forma parte de la cultura española? Sí, porque aún los que no son cristianos se saludan igual, con un beso en la mejilla. De tal manera que es la costumbre de un pueblo. Pero también, como hay enseñanza bíblica al respecto, tenemos que decir que es una buena enseñanza que muestra que hay unidad, que hay hermandad, que hay alegría, que los hermanos se aprecian y se estiman. Entonces, no tomamos la costumbre, digamos, por ser tradición a nivel de España, sino por ser algo que tanto Pablo como Pedro introducen en el seno de la iglesia primitiva. Y los hermanos de la iglesia primitiva lo hacían. ¿O no siente usted gozo y alegría cuando un hermano la saluda? Ya sea que le dé la mano, o sea que acerque la mejilla a su mejilla, o sea que le dé un abrazo, está expresando lo mismo. Amados hermanos, que la gracia, la misericordia del Señor nos permita aumentar el caudal de nuestro gozo y oigamos esa palabra. Guardo la palabra, practico la palabra, me dedico al Señor y a hacer el bien, amo a Dios y le sirvo y procuro la comunión con los hermanos y con Dios. El Señor nos bendiga. Amén.